7 de la tarde con Vicente Ortega. Al límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Iniciamos aquí nuestro fin de semana al límite. Hoy programa de sábado, fútbol en la primera parte, temas relacionados con la práctica deportiva, con salud y deporte en la segunda, y mañana la habitual y dominical tertulia de Radio Marca, donde tendremos el capítulo número 13 de Deportistas en Blanco y Negro, que vamos a dedicar a Joaquín Blume, el primer gran gimnasta en la historia de este deporte en España, y el hombre que da nombre a la residencia Blume de alto rendimiento de Madrid y Barcelona. Y estamos en la parte técnica con nuestro gallego favorito, con Javi Fernández, y en la coordinación, producción y también parte de tertulia con Xavi Vergara. Pues empezamos con nuestra mini tertulia de fútbol que dedicamos a nuestro querido, entrañable y al que nunca olvidaremos, profesor López Nombela. Y una primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Hola, Fernando, buenos días. ¿Se va notando ya los calores, el buen tiempo, entre comillas, por Guadalajara o no? Sí, bueno, como en todo el centro de España, sí que se va notando el calorcete, concretamente el viernes, ayer viernes y el jueves hizo muy buena temperatura, apretando mucho al mediodía, eso sí. Bueno, aquí en el estudio está entrando ya nuestro compañero Xavi Vergara. Xavi, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días. Y hoy ausencia de Chema Uceta, que sigue en México con la selección mexicana femenina de fútbol. Mañana tendremos, sin embargo, un audio que nos ha remitido ya. Y ausencia también de Pedro Calvo, nuestro primer especialista en el mundo del fútbol, en la mini tertulia profesor López Nombela, pero que no puede estar por el fallecimiento el pasado jueves de su madre. Desde aquí, pues, un abrazo muy fuerte para Pedro Calvo. Es un momento, pues, duro con los fallecimientos de cualquier persona, pero sobre todo de las madres, porque las madres son tremendamente especiales para todos. De hecho, somos parte, ¿verdad, Gerardo?, de cada madre, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se pierde un ser querido, y no sé por qué, parece que las madres, las abuelas, por encima de los padres o los abuelos, ¿no? Pues somos parte de ellos. Y sí, un fuerte abrazo para Pedro, porque es una gran pérdida. Sobre todo en estos momentos, darle nuestro máximo apoyo a Pedro, y que tenga la mayor de las suertes posibles en esta nueva etapa sin su madre, que al final siempre es muy duro saber que no está tu madre para apoyarte en cualquier etapa de la vida. Y ante la ausencia de Pedro Calvo y también de Chema Uceta, le hemos pedido a Nacho Arenas, que colabora habitualmente en el verano, en los especiales de fútbol que hacemos, que se encuentre hoy en esta mini tertulia profesor López Nombela. Nacho Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a Pedro Calvo, gran amigo y mejor persona. Bueno, pues esta semana, porque hay final hoy, esta noche, de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, no hay jornada de fútbol de Liga de Primera División. Pero sí que procede hablar de la jornada de Champions, de la jornada de Europa Liga y también de la jornada de la Conferencia de esta semana, de los últimos partidos de cuartos de final. Mañana, para que haya más tiempo, mañana domingo, vamos a hablar de la eliminación, polémica eliminación por el árbitro del Real Madrid ante el Bayern de Múnich. Pero hoy vamos a hablar, ya que el Atlético de Madrid se enfrenta a la Real, como digo, esta noche en Sevilla, de la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Una eliminatoria que, tal y como comenzó, pues dio la impresión de que el Barcelona, y lo dijo precisamente Pedro Calvo la semana pasada, no nos fiemos del 0-2 en el Nou Camp
del Atlético de Madrid en el primer partido de ida, porque el Barcelona puede remontar. Y a punto estuvo, si no se llega a quedar con 10 de nuevo en la segunda parte, Nacho Arenas, ¿no? Sí, aunque creo que el Barça dominó el partido completo. La expulsión no le vino mal, en el sentido que no mermó su juego, aunque es verdad que en la ida estuvo bastante mejor con 10 que en la vuelta. Pero sí, es verdad que el Barça allí en casa pues se tenía tomada medida el Atleti, pero mira, al final el Atlético de Madrid consiguió pasar eliminatoria. Gerardo y Xavi, ¿justa victoria global del Atlético de Madrid o no? Sí, para mí sí, aunque sí, pero a ver, no de forma contundente, sí, pero el Barça jugó al fútbol, se demuestra que es un equipazo. Pero el Atleti, sobre todo, yo creo que cimentó la clasificación, sobre todo en Barcelona, ¿no? Luego en casa pues hizo un planteamiento de esos que a veces hace Simeone y bueno, pues casi lo arruina todo, ¿no? Pero sí, yo creo que a los puntos. Iba a decir exactamente lo mismo, Gerardo, porque el Atlético lo que hizo fue un ejercicio de resistencia. Al final, en el Metropolitano le costó entrar en el partido, cosa que no fue así para el Barça, que entró de lleno y supo aprovechar quizá ese desequilibrio del Atlético de Madrid. Y sí que es cierto que la única vez que logró hacer algo que había hecho mucho esta temporada el Atlético de Madrid, que era sortear a la defensa y pillar en el juego directo, lo materializó en gol, y ahí estuvo el pase, el ser eficaz en la única acción que tuvo para destrozar un poco el juego del Barça. Comentaba esta semana en el marca.com, creo que era Manaham, el jugador inglés del Real Madrid, hablaba de la eliminatoria del Barcelona y el Atlético de Madrid, y decía sobre el Barcelona que para él el Barcelona había sido mejor equipo que el Atlético de Madrid y que había controlado el juego en los dos partidos, pero que con el sistema actual, que es muy bonito, que le encanta verlo en directo en las televisiones, dice que el Barcelona nunca va a ser campeón de la Champions, y la prueba fue que le pasó algo parecido la temporada pasada cuando quedó eliminado en semifinales frente al Inter de Milán. ¿Por qué? Porque dice que ese sistema de presión alta con la defensa muy adelantada propicia lo que sucedió, que haya contraataques del equipo contrario y de que el jugador se vea obligado, el defensa se vea obligado a hacer una falta al jugador del equipo contrario que puede provocar la expulsión. De hecho, recordemos, en los dos partidos el Barcelona se quedó con 10 jugadores. ¿Consideras, Nacho, que lleva razón este hombre en este planteamiento, que el Barcelona así lo va a tener muy complicado de cara al futuro, aunque pueda ganar una liga? ¿Por qué? Porque una liga al final son 38 partidos. Podrá fallar 4, 5, 8, hasta 10 partidos, pero si no hay regularidad, ganas. Pero en una competición de eliminatoria que vas muy al límite, tienes que cuidar esos detalles a tope, ¿no? Sí, pero no estoy de acuerdo y estoy de acuerdo, lo explico. Tú opina como quieras. No estoy de acuerdo porque el Barça fue campeón presionando alto con Pep Guardiola o con Luis Enrique. El City ha sido campeón con Guardiola presionando alto y dejando mucho espacio a la espalda de la defensa, y Luis Enrique con el PSG igual. Pero pregunto, yo reconozco que de táctica entiendo poquito. ¿El Gran City y el Barcelona de Guardiola arriesgaban también tanto en defensa? Jugaban en la línea de medio campo. Jugaban. Lo que pasa es que la diferencia es qué jugadores tienes. Entonces, para mí ahora mismo el Barça no tiene no tiene a Puyol y no tiene a Piqué. Claro, Puyol defendiendo la espalda ha podido ser de los mejores, top 5, por no decirte top 3. Pero claro, tú tenías unos jugadores que te permitían hacer eso muy arriesgadamente y muy bien. Entonces, pues en esa parte estoy de acuerdo con McManaman, de si nos fijamos en el plantel actual del Barcelona, creo que corre demasiado riesgo y le puede costar ganar una Champions, pero creo que sí que se puede hacer. O sea, creo que si firman centrales o un central con esa capacidad, sí que lo podrían conseguir. Aunque veo por otro lado que lo que más le cuesta al Barça es la presión. Creo que la presión de no verse campeón de Champions y ya después de tantos años, creo que es lo que más le cuesta.
Xavi y Gerardo. No opinas. Tira, Xavi. No, simplemente yo iba a comentar exactamente lo mismo que ha dicho Nacho, ahondar en la figura de ese central que sea rápido a la espalda, porque es donde más le pillan al Barça. ¿Por qué otros equipos como el PSG, el propio Bayern de Múnich o ese gran City de Guardiola no lo acusaban tanto? Porque tenían centrales que eran muy rápidos volviendo, cosa que el Barça le está mermando muchísimo. Rectifico, quien dijo lo que yo acabo de comentar no era el inglés, sino Toni Kroos. Pues si lo dice Toni Kroos, que entendía el juego como nadie, pocos somos nosotros, ¿no? Para corregirle. Totalmente de acuerdo. Pero a lo que yo me quiero referir es que se nota muchísimo, porque tú ves la diferencia con el PSG de Luis Enrique y dices, ¿por qué el Barça no llega a esto? Porque Araujo, Cubarsí no son lo mismo que William Pacho o que el resto de la zaga del... Pacho tiene una velocidad tremenda. Es una locura. Entonces, claro, si alcanzas una velocidad punta propia de un extremo o de un lateral, para recular a la espalda te puedes permitir plantar tu línea en el medio campo. ¿Por qué? Porque igualas la velocidad de los otros extremos que a priori son sus mayores cualidades. Y decía también Toni Kroos lo siguiente, que no ve campeón al Atlético de Madrid de la Champions porque dice que hay equipos mejores como el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich. ¿Opiniones? Pues sí, claro. A ver, evidentemente, para mí la eliminatoria PSG-Bayern Múnich es una final anticipada. Uh-huh. Está claro, ¿no? O sea, a mí me parece que son superiores tanto al Arsenal como al Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Y respecto al tema anterior, yo creo que cuando el Barça arrasaba con Guardiola, yo creo que le pilló a todo el mundo con el pie cambiado, ¿no? No esperaban un sistema de juego tan revolucionario como el que planteó Guardiola, ¿no? Como el que en su día planteó los holandeses, ¿no? Con Johan Cruyff, con Neskes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, PSG y Bayern son mejores que Atlético de Madrid, sí. ¿Nacho? Sí, a mí las dudas que tengo del Atlético de Madrid, que sí que le veo jugando a la final, eliminando al Arsenal, yo también, que no tiene la fortaleza defensiva de los primeros años de Simeone. Defensivamente es un equipo que ahora se le generan muchas ocasiones. Entonces, al final, si tú permites a un PSG, un Bayern que te genere muchas ocasiones, la pelota va a entrar. Porque hay gente de muchísima calidad ahí arriba. Entonces, ahí, la verdad, dudo un poco que el Atlético de Madrid pudiese ganarles. Yo estoy contigo, Nacho, pero sí que es cierto que veo en este Atlético de Madrid quizá una mayor fortaleza en cuanto a lo que es materializar las pocas ocasiones que puede llegar a tener en un partido. Creo que es algo que le está haciendo muy diferencial al equipo de Simeone con respecto a otros años, que está llegando y está marcando. De todas formas, si el Atlético de Madrid llega a la final, a un partido yo creo que tiene más posibilidades que a doble partido. Sí, ¿no? eso es una obviedad, porque a doble partido un equipo como el PSG o el Bayern de Múnich al Atlético le come, porque al final acaba 180 minutos son muy largos y acaba destrozándote en la defensa. Tienes que estar muy concentrado para poder parar al 100% a estos equipos. Y yo creo que ni aun con esas conseguirías pararlos del todo. Bien, mañana, como digo, hablaremos en el programa del domingo del Real Madrid y Bayern de Múnich. Y hoy, antes de centrarnos en la final de la Copa del Rey, y hoy en Sevilla, pues vamos a hablar del resto de competiciones europeas en las que han participado equipos españoles. En la Europa Liga, debacle, eliminado rotundamente el Celta de Vigo, que volvió a perder 1-3, y un Betis que le iba ganando al Braga, le ganó allí en Portugal y le iba ganando 2-0, al final pierde 2-4 en Sevilla y queda eliminado. Consecuencia de todo esto, Nacho Arenas, que la quinta plaza de Champions para los equipos españoles peligra y de momento se puede ir decantando hacia Alemania, que conserva todavía al Bayern de Múnich y al Friburgo, el equipo que eliminó al Celta de Vigo. Y curiosamente, los dos equipos que estaban aspirando en España a la quinta plaza eran Celta de Vigo y Betis. Qué curioso, ¿no? Sí, así es. Alemania se acerca mucho, creo que el coeficiente está en 0,195. 191, ¿no? Sí. Y ahora mismo pues depende de eso, el Rayo Vallecano con Ferenc que sume y del Atlético de Madrid que llega a la final y si es posible que la ganen, pero claro,
está el Bayern de Múnich, está el Friburgo y está muy complicada esa quinta plaza. Luego además si le sumas a que si la Real es capaz de ganar esta noche la Copa, esa plaza pasa a ser Conference, es decir, porque a la Europa League iría la Real, entonces se les ha complicado mucho el panorama a Celta Vigo y al Betis, sobre todo al Betis porque dejó escapar un partido que parecía decantado. Evidentemente el Betis, lo venimos comentando, ¿verdad, Gerardo? Aquí cada semana no está en un buen momento y yo creo. Lo tiene complicado de cara al futuro para quedar incluso el quinto, ¿eh? Yo creo que el Betis, no sé de qué equipo era Curro Romero, pero se parece mucho, ¿eh? Esas actuaciones estelares por un lado, ¿no? Y luego otras exhibiciones nefastas, ¿no? Tienen un paralelismo entre el fútbol y el toreo de Curro Romero, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya está. Es el Betis en estado puro, o sea, lo tiene complicadísimo, es cierto. Y bueno, felicidades al Rayo Vallecano por vez primera en su historia, semifinalista de la Conferencia Liga. Pero ojo, que iba perdiendo 3-0 contra Laica de Atenas y con ese tanteo hubiera habido prórroga y allí en Grecia, menos mal que Isi conseguía en el minuto 60 el gol que le ha valido en definitiva para estar en semifinales. No lo tiene fácil, porque el rival le va a complicar mucho. Para mí el Estrasburgo era el Estrasburgo de Francia, que tenía un equipazo. O sea, y lo tiene, pero sí que es cierto que su delantero estrella, Joaquín Panicelli, está lesionado de gravedad de cruzado, pero aún así sigue conservando un auténtico equipazo. Arrolló al Mainz, entonces yo le veo una eliminatoria muy complicada para el Rayo Vallecano, que sufrió de lo lindo en Atenas, como comentabas. Nacho Arenas, ¿cómo lo ves? Sí, lo veo una eliminatoria muy complicada. El Estrasburgo es un equipo que juega muy bien, juega muy unido y genera mucha ocasión de gol. Uh-huh. Entonces es verdad que Panicelli no está, pero vamos, Julio Enciso ayer hizo gol y asistencia, si no me equivoco. Hace 2 jornadas también hizo gol. Es un jugador que al final te está sumando también. Entonces, a ver, esperemos que el Rayito consiga meterse en la final. Y sobre todo, sí, destacar del Estrasburgo, que es un equipo del grupo del Chelsea. Entonces recibe mucho, también como suele pasar con el Manchester City y el Girona, ha tenido este mercado de verano una potenciación muy grande y eso ha hecho que muchos jugadores de mucha calidad hayan fichado por Estrasburgo. Lo digo porque es un equipo que a mí me casaría muchísimo también en la Europa League. O sea, tiene nivel para estar una competición superior a la que está. Bueno, de momento partido a partido, encuentro eliminatorio difícil para el Rayo Vallecano, pero ya veremos. Y ahora sí, hay que hablar de la final de la Copa del Rey, hoy 9 de la noche en el Estadio de la Cartuja, Real Sociedad de San Sebastián frente al Atlético de Madrid. Pregunta que se estarán haciendo los que no son seguidores del Atlético de Madrid, Nacho Arenas, y bueno, y luego también, por supuesto, Gerardo y Xavi. ¿El esfuerzo europeo del Atlético de Madrid le puede pasar factura en esta final o no al Atlético? Sí, pero una final es una final. Una final puede llegar cansado, pero una vez que pita el árbitro al inicio, los jugadores sacan energía de donde no hay. Entonces yo creo, además, tiene pinta de que recupera a Pablo Barrios porque ya estuvo en la convocatoria, si no me equivoco, contra el Barça, y eso le da un plus, pero yo creo que una final es una final y lo del martes es agua pasada. Bueno, ¿y cómo lo ves? La adrenalina empieza a funcionar en cuanto el árbitro pega el pitido inicial. Y bueno, Nacho, contesta, ¿cómo lo ves? Sí, veo que el árbitro pita al inicio y el jugador es eso, a través de la adrenalina y del ambiente, al final va a rendir sin pensar, vamos, es que no se acuerda ni del martes. Y nuestro brillante oráculo pronosticador, Gerardo Cebrián, ¿qué nos dice? Bueno, todos sabéis que
que mi segundo equipo es la Real Sociedad. Sí, sí. No voy a ocultar que el primero es el Real Madrid y el último el Barcelona, eso está clarísimo. Eso está claro, ¿verdad? Sí. Yo creo que tiene más fútbol el Atlético de Madrid, pero la Real, joder, siempre es un equipo que en estas situaciones da la cara, crea problemas y tampoco me extrañaría una victoria. Pero si tuviera que jugarme el dinero, apostaría por el Atlético. Yo a un partido no te puedo dar como clarísimo favorito al Atlético de Madrid, porque creo que la Real ha demostrado con Matarazzo que puede competir, que puede disputarle ese tipo de partidos al Atlético de Madrid, que yo creo que puede atacarle, sí, pero sí que es cierto que, como bien decimos, el fútbol, por fútbol y calidad, lo tiene muchísimo más claro el Atlético de Madrid. Nacho, si marca primero el Atlético de Madrid y se encierra atrás, como es habitual con el Cholo, ¿eliminatoria sentenciada? No, para nada. ¿No? Para nada, no, yo creo que no. Marque pronto o marca tarde, lógicamente tienes el reloj a tu favor, pero no me parece que el anotar antes vaya a ser decisivo en un partido como el de hoy. Uh-huh. Otra cosa es que haya expulsiones o tarjetas importantes a centrales, ya sea Caleta Car, Joan Martín, en la Real Sociedad, que no puedan, si al final minuto 60 te entra Sorloth porque no juegue titular, le tengas que defender al cuerpo, tengas que arriesgar más y el central tenga tarjeta. Entonces ahí sí que puede ser decantarse hacia el Atlético de Madrid, pero yo la veo un poco igualada, sobre todo por lo que habéis comentado de que Matarazzo le ha cambiado la cara a la Real y están haciendo muy bueno. Y sobre todo destacar la figura en la Real de Mikel Oyarzábal, un jugador experto en finales, que ya hemos visto que en la final de la Eurocopa incluso fue capaz de dar el gol que dio la Eurocopa para España. O sea, es un experto en finales y que creo que esa experiencia además guía al resto de los compañeros que le ven como un ejemplo. Y qué curioso, habéis hablado ahora de Sorloth, el noruego del Atlético de Madrid. Y el otro día, el viernes, en el marca.com, Mateo Moreto decía que parece que le pretende el Barcelona. No te extraña, Gerardo, que los quiera el Barcelona. Ha sido el matador en la Champions, el matador en casi todo, ¿verdad? Y no puedes con el enemigo, hazte amigo de él, ¿no? Claro. En este caso, fíchalo, ¿no? Sí. Bueno, se habla del sustituto de Lewandowski. Es un delantero como la Copa de un Pino. Dirá, bueno, por lo menos cuando juguemos el año que viene contra el Atlético no nos marca. Es un delantero como la Copa de un Pino y no lo digo solo por la estatura que tiene. Es un peligro. Y que acepta, sobre todo para mí importante, es que acepta el rol de suplente, ¿eh? O sea, que no es un jugador muy protestón. Hombre, pues con Ferran yo creo que podría discutirle la titularidad, pero eso ya es caso aparte para otro debate. Bueno, pues dejamos aquí la final de la Copa del Rey. Suerte para los atléticos, suerte también para los donostiarras. Y bueno, yo no me decanto por ningún equipo, que gane el que se lo merezca, el que sea, ¿vale? Ya que no es el Granada, que es mi equipo, que gane el que pueda. Bueno, y para terminar el fútbol, que habrá algún oyente que diga, bueno, ya está bien con la mini tertulia López Nombela, hable usted de otras cosas, vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? La segunda división, que sí que hay jornada de liga de segunda división este fin de semana. Qué interesante está, Nacho, ahí varios equipos luchando por el ascenso, la irregularidad del Racing, el Almería, que a pesar del potencial y del entrenador, el otro día fue goleado en Santander precisamente, el Burgos, ojo, y el Málaga, que vienen de abajo arriba, y los equipos que vienen de abajo arriba son los que finalmente suelen subir. Pues bueno, ¿cómo lo veis? ¿Estáis siguiendo la segunda división, compañeros? Pues no con la misma yo sí intensidad. Yo sí la sigo por el Granada, lo aclaro. Claro, no, yo no la sigo con la misma intensidad que los otros. Tú no, porque no está ni el Madrid ni el Barça, ¿para qué? Pues no me interesa. ¿Tú, es que Xavi? Yo estoy siguiendo a tramos, como dice Gerardo, no con toda la intensidad como la primera división, pero sí que la sigo con gran interés, sobre todo porque nunca sabes dónde puedes acabar y pueden ser potenciales rivales para la próxima temporada. Sí, para Osasuna, ¿no? Efectivamente. En primera o en segunda. Efectivamente, no voy a augurar dónde, espero que en primera, efectivamente, pero bueno, sobre todo destacar lo reñido que está, ya no es solo el ascenso directo como ha sido otras temporadas, que hasta el cuarto podía ascender, sino que ahora es hasta el séptimo. Incluso, y la permanencia también, que esa es otra, está en 6 puntos
todos los equipos. Nacho, ¿estás siguiendo sobre todo a Burgos y a Málaga? Sí, estoy siguiendo, o sea, segunda división la sigo habitualmente. Es una división al final muy interesante para estar al día. Y sí, sigo al Burgos, al final por amistad con Mario González, el delantero, que le firmé en Tondela, hizo un año espectacular allí. Al final, pues, Portugal, tienes amigos Tondela, por ahí, sí. En el Racing Manuel Rando, entonces también la sigo un poco motivado por ellos. Entonces, segunda división está espectacular, el Racing duerme líder, pero claro, lo que has comentado, los últimos años, no sé cuántas veces ahora mismo, pero el equipo que se ha metido sexto ha acabado ascendiendo. Entonces está todo muy igualado. ¿Qué tiene, aparte del entrenador, que para mí me parece un tío bastante bueno, qué tiene el Burgos que está sorprendiendo con una plantilla hipotéticamente normalita? La unión, el equipo. ¿Sí? O sea, es lo que se dice equipo. Tú les ves jugar y es un equipo muy bien organizado, con muchas ayudas, tanto defensivas como ofensivas. Cambias jugadores, hace cambios el míster y no se notan, digamos, no baja el nivel, no baja la estructura. Equipo muy ordenado, con un modelo de juego muy claro. Entonces, al final están jugadores como Ferniño, como digo yo, con la flechita para arriba y les está saliendo todo. Entonces, si siguen así, son candidatos porque tiene pinta de que el playoff lo pueden jugar. Sobre todo, Fernando, darte el dato rapidísimamente de que el Burgos es el equipo menos goleado de la Liga con 29 goles en un total de 35 jornadas. O sea, es un dato que a mí, estos son los datos al final que te diferencian y te hacen estar ahí arriba peleando por el ascenso, la fortaleza defensiva. El Racing, sin embargo, es el máximo goleador, pero ha encajado muchísimos goles esta temporada y eso al final, sobre todo en las últimas jornadas, es bastante peligroso. Bueno, pues vamos a seguir también la segunda división hasta que termine porque se muestra interesantísima y con un histórico, el Zaragoza, luchando por mantener la categoría. Nacho, muchísimas gracias por tu presencia esta semana y mañana domingo contamos también contigo, ¿te parece? Por supuesto que sí, Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Gerardo, tú quédate aquí. Aquí estoy, vale. No me muevo. Vamos a hablar de tu gran deporte, de tu principal deporte, el atletismo. ¿Qué tenemos de interesante para este fin de semana? A ver, siempre hay carreras. Estamos en primavera y siempre hay carreras en asfalto. Se ha acabado el cross, pues asfalto. Y hay un carrerón en Laredo de 10 kilómetros, una de las mejores carreras del mundo. Pero donde están prácticamente todos y todas las mejores españolas y los habituales atletas africanos, ¿no? Pero yo creo que este fin de semana hay que hablar de la gala del atletismo español, que se celebra en Oviedo el sábado, hoy por la noche. Se entregan los premios a los mejores del año 2025 y mañana domingo se celebra la asamblea donde se marcan las líneas maestras de lo que debe ser el atletismo español, ¿no? Y se conocen los presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Premios? ¿Y quiénes son los mejores? Bueno, pues en clubes, el Playas de Castellón en hombres y el Diputación Valencia en mujeres. La mejor federación es la Federación Catalana, tanto en hombres como en mujeres. Si te digo que Valencia se lleva el premio a las mejores carreras de 10 kilómetros, medio maratón y maratón, ¿verdad que no te sorprende? No, mi paisana María Pérez. Claro, no, digo Valencia, que se lleva el premio es que las mejores carreras. Me han mandado un mensaje de WhatsApp y me he despistado, luego habla de mi paisana, ¿vale? Vale, y evidentemente ha ganado los premios a las mejores carreras de 10K, medio maratón y maratón. Atapuerca es el mejor cross de España para la Federación Española de Atletismo. Los mejores entrenadores son Jacinto Garzón, que es el entrenador de María Pérez, y Valentín Rocandio, que es el mejor entrenador de jóvenes. Y luego las mejores atletas sub-20 son en mujeres
Sofía Santacreu, campeona de Europa en su categoría de marcha. Ander Garayar, campeón de Europa de 100 metros en su categoría. Los mejores sub-23 son María Forero, campeona de Europa de 5.000. Abel Alejandro Jordan, que llegó a ser hasta plusmarquista. Bueno, sigue siendo plusmarquista europeo de 60 metros en pista cubierta. Y luego, el gran programa de la noche es que conocemos quiénes son los finalistas a los mejores atletas, tanto en hombres como en mujeres, pero no conocemos el nombre del ganador porque se desvela por la noche en Oviedo. En hombres, Quique Llopis, Mohamed Atawi y Paul Magrat. Y en mujeres, María Pérez, Paula Sevilla y Marta García. Como sé que me vas a preguntar, claro. Pues evidentemente lo de María Pérez no es ningún misterio, porque por eso es la mejor marchadora del mundo, doble campeona del mundo. Y en hombres, pues yo creo que hay que hacer honor a Paul Magrat, que fue el atleta que fue bronce en el Campeonato del Mundo el año pasado en Tokio, en la prueba de 20 kilómetros, por muy buena temporada que han hecho Mohamed Atawi y el ballista Quique Llopis. Yo me decanto por Paul Magrat y, por supuesto, por María Pérez. Bueno, pues la semana que viene comprobaremos si has acertado o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, que mañana domingo te esperamos también, que hay que hablar de tu equipo, del Real Madrid, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo, Gerardo, gracias, adiós. Bueno, dejamos el fútbol, dejamos también el atletismo y vamos a hablar ahora de deporte municipal. 7º Congreso, 40 años de deporte municipal. Luis Miguel Tomeu, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, pues ¿quién es Luis Miguel Tomeu? Gestor deportivo con muchos años de experiencia, ¿no? Pues sí, con muchos años de experiencia, 44, y ya en la jubilación, lo cual no significa que deje de actuar por algo que es vocacional y a lo que he dedicado toda mi vida. Que jubilación es activa, ¿no? Se llama. Jubilación toda la activa que se puede, claro. y que se debe. La jubilación no puede significar un punto y final, ¿no? No debe, no. Debe ser un punto y otra etapa de la vida. Exactamente. Bueno, y dentro de esa etapa tuya de la vida, la organización de esta nueva edición, 7ª del Congreso de 40 años de Deporte Municipal, es la sede emblemática del INEF de Madrid, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. ¿En qué va a consistir esta edición del sábado de la semana que viene? Pues mira, va a haber dos partes. Siempre destacamos un tema relativo al deporte municipal para analizarlo, aportar experiencias, etcétera. En este caso va a ser la información sobre el proyecto que hay de sello de calidad del deporte que ha promovido la Federación de Gestores Deportivos de España con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y el apoyo técnico de la Universidad Politécnica de Valencia. Han elaborado un documento muy ambicioso que afecta a todo el deporte con respecto para conseguir tener un sello de calidad similar al que hay en el turismo. Que hay la Q de calidad que distingue a aquellos servicios que cumplen con determinados parámetros para que el usuario sepa que está yendo a un servicio que está bien hecho y bien prestado, ¿no? Pues eso se quiere llevar al ámbito del deporte. Yo creo que es una gran idea, puesto que cada vez los usuarios o clientes, ya habría que decir, de las instalaciones deportivas, especialmente en los ámbitos municipal, que es al cual nosotros nos dirigimos, pues es un usuario más exigente, ¿no? Que conoce más lo que quiere tener una buena experiencia y no quiere encontrar máquinas estropeadas, agua fría, máquinas sucias, etcétera, ¿no? O sea, todo aquello que es necesario para tener un buen servicio deportivo y que además diferencia de las instalaciones que están bien gestionadas de las que no lo son, con lo cual se convierte en un indicador tanto para la competitividad como a la hora de evaluar los servicios deportivos municipales que pueden estar prestados por los propios ayuntamientos o a través de empresas. Y esa va a ser la primera parte del Congreso. ¿Y la segunda?
Pues la segunda la dedicamos, la que para nosotros es la más entrañable y que llevamos ya 3 ediciones haciéndole, a entregar premios que le llamamos de 40 años de deporte municipal, que fue la fecha de creación de esta iniciativa. En estos premios lo que pretendemos es que profesionales del deporte reconocemos y avalamos la gestión de profesionales, compañeros que han desarrollado prácticamente toda su vida profesional en el deporte municipal. Ante la falta de reconocimiento institucional, en muchos casos, como hablábamos antes, sobre todo cuando te jubilas, pues prácticamente no te dicen ni adiós. Nosotros sí queríamos a muchos compañeros que hay excelentes, acordarnos de ellos y entregarles un premio. ¿Hay muchos premios en esta edición? Pues sí, mira, hay 3 premios para nosotros fundamentales. Pues danos los más importantes. Pues mira, los más importantes son los que llamamos Medalla de Oro de 40 años de deporte municipal, que se lo damos a Juan Ángel Gato, que fue el primer presidente del Colegio de Licenciados de Educación Física, a Vicente Gómez Encina, que ha sido durante muchos años decano del INEF, y a Pablo Sánchez Buján, que entre los muchos méritos que tiene fue la de creador de los Juegos Deportivos Municipales del Ayuntamiento de Madrid. Hay otros premios a otros profesionales, a otros compañeros, que además llevan el nombre de Joaquín Rosado y Manuel Zambrana. Como verás, todos son figuras conocidas para los figuras destacadas del deporte municipal. Y una última pregunta, Luis Miguel. ¿Está bien gestionado en general el deporte municipal español? Pues bajo mi punto de vista no. No. Porque el deporte municipal tiene un volumen que lo constituye la base del deporte en España. Uh-huh. Tiene un conjunto de infraestructuras, de servicios, de inversiones, etcétera, que muchas veces no están bien planificadas, están hechas al capricho del político de turno, para agraciar a alguna entidad del local. Falta una visión a largo plazo, una evaluación de la gestión, etcétera. Y a nivel nacional, cuando se habla de deporte, normalmente no se refiere al deporte municipal, que es la deficiencia de este sistema, cuando realmente es el que más inversión realiza, el que más recursos dedica y donde la gente realmente, los ciudadanos, practican deportes. Tengo yo un amigo del deporte municipal que dice que los máximos eventos deportivos que se celebran todos los días del año y a todas horas se producen en las instalaciones deportivas municipales. Uh-huh. Vayas a la hora que vayas, siempre hay personas practicando deporte. Totalmente de todas las edades cierto, sí. Y todas las condiciones. Entonces esto es siempre una queja que hay que lanzar, primero para que el Consejo Superior de Deporte, que representa el deporte estatal, como las comunidades autónomas, se alineen con el deporte municipal, ayudando a su financiación y apoyándolo, porque es realmente el que va después a devolver a las personas que practican deporte. Aquí más que el espectáculo deportivo es la práctica. Uh-huh. Y últimamente, y estos últimos años, aparece ya como una evidencia la necesidad ineludible de asociar deporte y salud. Y quien está practicando, ofreciendo servicios a muchas personas que van al médico y que les recomiendan o les exigen que hagan deporte, a donde van es a la instalación municipal, uh-huh, a pedir que hay servicios que le han mandado sus médicos, ¿no? Eso genera un ahorro sanitario que está muy estudiado y muy analizado, y ese círculo de retorno de dinero de ahorro sanitario que debería ir directamente a los servicios municipales, pues es algo que no se está teniendo en cuenta, ¿no? No se equilibra, sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto. Pues ha quedado muy claro, una opinión, Luis Miguel Tomé, muy interesante. Y bueno, que el próximo sábado vaya bien, seguro que irá esta 7ª edición del Congreso, 40 años de deporte municipal. Luis Miguel, un fuerte abrazo, gracias. Adiós, esperamos. Gracias, adiós. Bueno, y estaba hablando, decía Luis Miguel que no está muy bien gestionado en general
el deporte municipal en España. Y curiosamente, es casualidad, lo aclaro, nuestra siguiente invitada, Rocío Gil, es la responsable, la concejala de Deportes de Valencia. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando. Bien, muy bien. Aquí estamos escuchando. Bueno, ¿qué te parece la opinión de Luis Miguel, que es el organizador del 7º Congreso ya Deporte Municipal, que se va a celebrar en el INEF de Madrid el próximo sábado? Efectivamente se podría, yo no voy a decir que esté mal, se podría gestionar mejor y cómo el deporte municipal. No digo que Valencia lo haga mal, ojo, digo si en general se podría, a lo mejor con los recursos económicos a los que aludía Luis Miguel. Bueno, si bien es cierto, nosotros casi un tercio de la población valenciana utiliza las instalaciones deportivas de nuestra ciudad. Casi 300.000 usos tenemos actualmente, y lo dice la memoria deportiva del año 2025. Entonces, bueno, sí, yo creo que los ciudadanos sí que utilizan las instalaciones deportivas de la ciudad. Si bien es cierto, quizás no hay suficiente práctica o suficiente oferta deportiva para todos los gustos. Pero bueno, al final yo creo que esto en cada ciudad debe haber una logística diferente y bueno, nosotros en la ciudad de Valencia la verdad es que estamos volcados en hacer una revitalización integral de todas las instalaciones deportivas para intentar aumentar estos usos deportivos, que ya digo, es casi un tercio de la población y aspiramos a seguir aumentando con nuevas instalaciones que están a la vista. Sí, porque según el barómetro municipal de opinión ciudadana, el 66%, 2/3 de la población en Valencia realizan alguna actividad saludable con cierta regularidad. Rocío, ¿cuál ha sido la metodología para realizar el estudio y cuántas personas han participado en él? Bueno, pues nosotros, es cierto, 6 de cada 10 personas practican deporte en nuestra ciudad y bueno, la metodología, nosotros tenemos una oficina de estadística del Ayuntamiento de Valencia donde se han realizado 2.300 entrevistas presenciales y bueno, yo creo que ha sido una realidad bastante aplastante que la ciudad de Valencia, para entender que quiere tener una vida más saludable, la hace de la mano del deporte. Y por tanto, pues bueno, creo que estos datos que nosotros vamos haciendo pues mensualmente, bimensualmente, y estas analíticas y estadísticas que hacemos nos sirven muy mucho para enfocar las políticas municipales. ¿Se puede decir que los valencianos son deportistas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en el ADN de los valencianos está el ser deportista. Tenemos hace poco la Real Federación Española de Atletismo, de las 4 pruebas deportivas que ellos premian, 3 son valencianas, ¿no? Que es la maratón, medio maratón y el 10K. Entonces yo creo que ese ADN valenciano, pues de ser la capital del running, de ser una ciudad que apuesta no solo por los grandes eventos deportivos, sino también por cuidar de las instalaciones deportivas para, como decía al inicio, pues cada vez tener más usos y sobre todo que la ciudadanía entienda que la salud de los ciudadanos siempre va de la mano del hacer deporte. Y es así, ¿no? Las cifras lo demuestran. Y según el barómetro, ¿cuáles son las principales motivaciones de los valencianos para la práctica deportiva? Pues cerca del 80% es mantenerse en forma, casi un 40% es el prevenir los problemas de salud y un 20% pues porque le gusta hacer deporte, él se encuentra en su ámbito social y bueno, yo creo que estas más o menos son las 3 cuestiones por las que los valencianos se decantan. ¿Los valencianos valoran positivamente las instalaciones municipales? Yo creo que más o menos estamos ahí, ¿no? Nosotros desde que llegamos al gobierno, como decía, hemos hecho una apuesta muy fuerte por hacer una revitalización de instalaciones, por renovar todos los convenios que estaban prácticamente todos caducados de las instalaciones deportivas y bueno, pues ya los tenemos todos en orden, todas las instalaciones tienen su autorización correcta y en vigor y esto va a hacer también con las autorizaciones en vigor que también los gestores deportivos inviertan, porque claro, si un gestor deportivo no sabe cuánto tiempo va a continuar en esa instalación, pues esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, bueno, pues estamos en este trabajo de
poner en marcha, ¿no? De estar en vigor todos los convenios que gestionan las instalaciones y paralelamente pues hacer una apuesta decidida por revitalizar las instalaciones. Bueno, y como decías anteriormente, este fin de semana un Ironman, un fin de semana muy intenso deportivo, ¿no? Sí, tenemos el Ironman, que además hoy hemos anunciado que renovamos y hemos aprobado por Junta de Gobierno local 3 años más de Ironman en la ciudad de Valencia, porque además es un evento que bueno, casi el 80% de los participantes vienen de fuera, alrededor de 40 países, y eso hace pues que la gente que viene a Valencia, uno, no viene sola, viene acompañada con sus familiares, con sus amigos, y dos, no solo viene el día del evento, sino que se queda más días. Y bueno, es uno de los eventos donde el organizador invierte 1 euro y hay 8 euros de repercusión económica para la ciudad. Y la verdad es que es un gran evento. Abrimos la temporada de Ironman en la ciudad de Valencia y estamos muy contentos de poder acogerlo. Pero además, en la ciudad de Valencia también este fin de semana tenemos 2 ligas nacionales, una de bádminton y otra de esgrima. Yo desde luego puedo decir, porque lo he vivido, estuve hace un par de años en la jornada Valencia se mueve por la inclusión a través del deporte, que en Valencia los valencianos se mueven y mucho. Así que Rocío Gil, concejala de Deportes, que se sigan moviendo, que el clima ayuda mucho y que eso siga motivando a los valencianos para que de camino mejoren su salud, porque al final la salud es calidad de vida. Rocío, muchísimas gracias, un abrazo, hasta la próxima, adiós. Muchas gracias, Fernando, que pases un buen día. Igualmente. Bueno, pues vámonos ahora de Valencia a Barcelona, porque creo que está preparada ya la comunicación telefónica con Raúl Vázquez, uno de los autores del libro que ha promovido la Fundación Barcelona Olímpica, espacios deportivos que han hecho historia en Barcelona. Raúl, buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué propone este libro? Bueno, desde el Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte, que es una entidad gestionada por la Fundación Barcelona Olímpica, lo que hemos querido contribuir a investigar, preservar y difundir la historia deportiva de Barcelona. Y ha sido meses de importante trabajo, sobre todo, ¿no?, de investigación, tanto en el ámbito histórico como documental, centrado en las instalaciones deportivas desaparecidas de esta ciudad. Y un esfuerzo, bueno, que ha dado como fruto esta publicación, que tiene el hilo conductor un poco la memoria histórica de algunas de estas instalaciones. Muy contentos, ¿no?, de este trabajo, y bueno, que lo que queremos un poco es recuperar y valorar la memoria de estas instalaciones que marcaron una época. Y bueno, agradecer yo ahora soy el que estoy hablando como uno de los autores, pero agradecer tanto a Julio Pernas, Juan Manuel Surroca, Pedro Hernández y Luis Sánchez por todo el apoyo que han realizado y el trabajo para que para esta publicación haya salido a la luz. Más de 130 escenarios desde finales del siglo XIX hasta la fecha de hoy, ¿no? Sí. Como he dicho, hemos intentado poner algunas de estas instalaciones, no todas, y bueno, un poquito pues el ADN de Barcelona, ¿no? Hemos hecho un repaso importante pues a gimnasios, a frontones, a campos de fútbol, a instalaciones acuáticas, pistas de tenis, patinaje. Bueno, al final es un libro que explica un poquito dónde estamos, ¿no? Ahora dónde estamos, de dónde venimos, ¿no? Y sobre todo unas instalaciones que de finales del siglo XIX, ¿no?, que eran instalaciones multideportivas, un poquito también para valorar, ¿no?, todo lo que las instalaciones deportivas han hecho para que esta ciudad sea considerada junto a otras, ¿no?, como una capital del deporte. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van las instalaciones deportivas de Barcelona? Bueno, al final lo que estamos haciendo ahora es remodelar todo aquello que en el 92, ¿no?, fue el boom de la ciudad. Aún muchas de ellas pues aún se están utilizando, ¿no?, y se están remodelando. Y yo creo que donde va Barcelona pues a seguir organizando campeonatos nacionales, campeonatos internacionales, ¿no? Y sobre todo que muchas instalaciones como tenemos hoy en día puedan ser utilizadas por la ciudad, por la sociedad. Pues muchísimas gracias, Raúl Vázquez, por contarnos ese libro tan interesante de la Fundación Barcelona Olímpica sobre las instalaciones históricas deportivas de Barcelona. Felicidades y que el libro, que lo merece, tenga mucho éxito. Gracias y buen fin de semana. Un abrazo.
muchas gracias a vosotros por siempre estar defendiendo y valorando lo que hacemos desde la Fundación Barcelona Olímpica. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, y nos vamos de nuevo a Madrid, a la sede. Bueno, es un decir, porque hasta ahora nuestro personaje no está en la sede de la Fundación Española del Corazón, ni más ni menos que su presidente, don Andrés Íñiguez, un cardiólogo de prestigio, para hablar de una jornada que considero es muy interesante, jornada sobre salud cardiovascular en la empresa, el reto de la presión arterial. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues una jornada que va a tener lugar próximamente el día 21 martes de abril, ahí en la sede de la Fundación, y que yo diría que está muy de moda, porque la actividad física en la empresa cada vez se presume como muy importante, ¿no? Sin duda que siempre es un buen hábito el tener una buena actividad física o una actividad física regular y evitar el sedentarismo, que es el mayor factor, uno de los mayores factores de riesgo que conducen a la aparición de enfermedad cardiovascular. Bueno, y además digo que muy de moda porque recientemente he leído varios artículos sobre los porcentajes de absentismo laboral en nuestro país y son altísimos. No es que todo tenga relación con el tema cardiovascular, pero evidentemente imagino que muchas de las enfermedades sí que están relacionadas, ¿no? Con lo cual merece la pena favorecer la actividad física de los trabajadores. Merece la pena y es un seguro para tener una buena salud y evitar precisamente tener enfermedad y por tanto el absentismo. ¿Qué le recomendaría a las personas que pasan muchas horas sentadas en la oficina, por ejemplo, delante de un ordenador? Bueno, primero es difícil recomendar que no pasen las horas que uno necesita pasar delante del ordenador cuando tiene un trabajo relacionado, pero por lo menos sí es recomendable hacer pausas y cada hora, cada 2 horas, pues debería uno levantarse, hacer una serie de ejercicios que no hace falta correr, hace falta simplemente pues moverse un poquito, hacer ejercicios con alguna goma elástica, por ejemplo, algo muy sencillo, pero que te hagan que tu cuerpo no esté sedentario y que el ejercicio físico sea no solo un placer, sino una rutina. Yo tengo, doctor, una buena amiga que trabaja en una multinacional alemana, que me dice que de vez en cuando aprovecha para ir a beberse un vasito de agua. Es la excusa que se pone ya a sí misma para obligarse a caminar un poquito, ¿no? Bueno, es una buena excusa, pero tampoco hay que poner ninguna excusa, sino simplemente poner la realidad. Es decir, es importante hacer pausas, es importante hacer ejercicio, es importante evitar el sedentarismo y, por lo tanto, con esa razón basta. No hay que inventarse simplemente excusas para autocallar la conciencia, sino simplemente ser consecuentes con lo que se debe de hacer a nivel de salud, de promoción de salud cardiovascular. Desde la Fundación Española del Corazón, ¿qué se recomendaría a las empresas para mejorar la salud de los ciudadanos en general? ¿Qué no se está haciendo bien, dicho de otra forma? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la empresa se pueden hacer muchas cosas. O sea, primero ser consciente de que tienen que favorecer a sus trabajadores, de que cuanta más salud tengan, cuanta más salud cardiovascular, mayor va a ser la rentabilidad, la productividad y el bienestar físico, psíquico y emocional. Y la práctica de ejercicio físico pues reporta salud en muchos ámbitos de beneficio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la empresa, lo primero que hay que hacer es ser consciente de esto y facilitar aquellas, entornos o pausas o actividades que permitan a los trabajadores hacer un ejercicio y no tirarse 8 horas sentados delante de un ordenador. A lo mejor cada 30 minutos, cada hora, pues a lo mejor pueden caminar 5 o 10 minutos, aparcar el coche pues en aparcamientos que te permitan caminar desde el aparcamiento hacia tu trabajo, subir las escaleras en vez de subir por los ascensores y, como digo, hacer algún tipo de actividad física aeróbica, como pueda ser coger una cinta de estas de goma y hacer ejercicios con los brazos o con los brazos y las piernas. Hay muchas formas que se puede hacer ejercicio, pero como digo, desde la empresa
no solo en la actitud del trabajador, sino la facilitación por parte de la empresa de un entorno en el que el ejercicio pueda ser importante. Totalmente de acuerdo. Bueno, y para finalizar vamos a volver al inicio, la jornada del próximo martes día 21. Imagino que habrá ponentes importantes, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos tipos de... El planteamiento que hemos hecho en esa jornada es la de que dos profesionales de la cardiología que han tenido... Uno ha tenido importantes responsabilidades en la presidencia de la sociedad y otra persona, que es actualmente presidente electo, pues van a hablar del tema. Y luego hay hay dos intervenciones por parte de dos empresas muy grandes que van a exponer pues sus prácticas internas precisamente para dar ejemplo y que otras empresas se conciencien de esta realidad y de estas, digamos, buenas prácticas. Pues una jornada imprescindible el próximo día 21 de abril a partir de las 10 de la mañana. Andrés Íñiguez, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias y que vaya todo bien y que sirva para que los trabajadores españoles tengamos una mejor salud y rindamos más. Un abrazo y buen fin de semana, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de este tipo de noticias y de favorecer la salud cardiovascular. Bueno, y es tiempo de España se mueve. Creo que Fernando Soler Hernández está ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenos días. Pues en primer lugar vamos a hablar de el programa Deporte para Todos, que se emite en Teledeporte y que tuvo un nuevo episodio ayer. Y bueno, entre los contenidos destacamos, por ejemplo, un reportaje que hicimos sobre el Congreso Infarma 2026. Luego también una nueva historia de superación a través del deporte, en este caso de Alba García Falagán, que fue medalla de bronce en salto de longitud de los Juegos Paralímpicos de París en 2024. Luego también hablamos del Campeonato del Mundo de Escalada de Velocidad, que se celebra en Alcobendas, y bueno, diversos contenidos más relacionados con el deporte de la inclusión. A cualquiera de los oyentes que desee verlo, pues puede hacerlo a través de RTV Play, o luego también accediendo a Munideporte, donde tenemos la noticia que publicamos, ahí están los links. Y luego, para acabar, pues vamos a mencionar un evento que tiene lugar este domingo 19 y que está organizado por la Fundación Laureus, y es básicamente una activación con niños y niñas que forman parte del programa de Deporte e Inclusión que desarrolla la Fundación con Fútbol Más. Y bueno, pues es una nueva oportunidad más de celebrar el papel que tiene el deporte en el ámbito de la inclusión. Recordemos, inclusión no solo relacionada con la discapacidad, sino con la integración de distintos colectivos a través de la práctica deportiva. Y nada más por este fin de semana. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias, Fernando, y hasta la semana que viene. Y por cierto, hablamos anteriormente de deporte municipal. Esta semana se inicia la campaña de España se mueve, los ayuntamientos se mueve, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Vamos a publicar todas las noticias de todas las actividades saludables para incentivar a los ayuntamientos a que ayuden a realizar deporte todavía más a la población. Toda la información en la web de españasemueve.es y en munideporte.com. España se mueve, los ayuntamientos se tienen que mover también. Y Madrid se mueve en Telemadrid a las 9 de la mañana, hoy en un ratito, con 3 temas, Xavi, muy interesantes, ¿no? Con el reportaje sobre el Grand Prix de tenis de Madrid, celebrado en el Real Club Campo Villa de Madrid, y así como la historia de Alba García Falagán, campeona del mundo y bronce en los Paralímpicos de París 2024 en la disciplina de salto de longitud, así como la entrevista saludable a Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca, así como las noticias, como siempre, del deporte en nuestra comunidad. Programa número 411 ya de Madrid y se mueve a partir de las 9 en Telemadrid. Y terminamos ¿con quién? Con nuestra doctora hiper favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos de la vitamina D y el verano. Cuando vivimos al aire libre y con horas de luz, es más sencillo recibir la dosis diaria necesaria. De ahí la duda de la suplementación, sí o no en esta época. Tras los meses de confinamiento, nos deberíamos plantear un análisis de determinación de esta vitamina y ver niveles, ya que la carencia de ella tiene gran repercusión en nuestro organismo y más concretamente en nuestros huesos.
Todos los estudios demuestran que la mitad de la población tiene esta carencia en todas las edades. En las personas mayores, la piel va perdiendo la capacidad de sintetizarla, así como el hígado y el riñón, y sobre todo de convertirla en forma activa, calcitriol. El 95% de los depósitos corporales depende de la síntesis cutánea. Se estima que una exposición solar directa entre 5 a 15 minutos diarios en cara y brazos son capaces de mantener nuestros depósitos. De ahí la importancia de la determinación. Además, la vitamina D ayuda a la absorción del calcio, interviniendo en la aparición de osteoporosis y, por consiguiente, en las fracturas óseas. Pero también juega un papel importante en el sistema nervioso, en el muscular y en el inmunitario. La fuente alimentaria más importante son los pescados ricos en omega 3, el salmón, y en función de los depósitos y las horas de exposición se planteará por su especialista correspondiente la necesidad de suplementar o no en verano. No hay prácticamente toxicidad de la vitamina D y es la piel la que incluso regula dependiendo de la dosis que tengamos. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días. Gracias a la doctora, gracias también a Javi Fernández. Mañana no olviden, tertulia al límite de 7 a 8 de la mañana.